Capítulo 3. Sombras en el patio de lotos. Palacio Soferti. Bañando del rito. Hugo cruzó el patio de lotos con el brazalete de mensajero, recién bruñido, mordiéndole la muñeca y una caja de tablillas selladas apoyada en la cadera. Iba de túnica sencilla, lino crudo, cordón a la cintura, sandalias de suela nueva, que todavía chirriaban al doblar. El brazalete parecía un latón con el cuño real en relieve, con el tenue pulso a ratos que temblaba tibio y a ratos que se apagaba como si respirara por su cuenta. El patio parecía vivo. Habían 4 estanques escalonados que se entrecruzaban entre sí por desbordes mínimos. Los lotos abrían sus bocas amarillas y el olor dulce se mezclaba con el pan de la cocina y con la tinta fresca de la galería vecina. Pasaban ciervos y ciervas en un trazo fino, cuidados de no hacer sombra sobre los estanques. Quizá fuera una superstición antigua, esa que dice no apagues el agua. A lo lejos, una escolta domain Kiardari cruzaba la avenida interior con sus armaduras mates y ese modo de olfatear sin levantar la nariz. En la puerta de basalto, Saruk lo esperó unos pasos atrás. Brazo cruzado, cicatriz limpia sobre la ceja, pelaje de arena ilustrado. Fingía desinterés. Olía a perro guardián contando moscas para no mirar al intruso. Hizo el gesto acordado, 2 dedos al suelo, 2 al pecho. Apenas por si lo necesitaba. Observa antes de obedecer, le había repetido Pamenes. Hugo había sentido sin mirar atrás. El templo de Amjur se alzaba al final de la calzada como una garganta de columnas, pilares altos esmaltados en la piel azul y con remates de oro trabajados como encajes en las paredes, llenas de relieves con barcas y balanzas y manos extendidas. Parecían haber aprendido a guardar silencio desde antes del idioma. Entró por el atrio de los halcones, 2 estandartes con pájaros de cuello alargando que flanqueaban la escalinata, y el aire cambió. Cambió a un incienso y a cálculo. Sacerdotes que sonreían sin enseñar dientes, acólitos que caminaban al compás de las campanillas, escribas con punzones suaves, pesando palabras como si fueran grano. De parte de balanza, por mandato de corona, pronunció Hugo, a la mesa de recibo. El acólito oficial, túnica azul, cordón trenzado y manos de uñas limpias, marcó una uña curva en la tablilla de tránsito. Caro apoyó la caja con las 12 tablillas. No la soltó hasta escuchar la palabra. «Recibido», dijo el muchacho, y el paquete cambió de dueño. Hugo dio medio paso hacia atrás para mirar. El rito aún no comenzaba, pero ya ensayaban. 3 acólitos caminaron por el eje central con paso de desfile. Al cruzar las primeras columnas bajaron la cabeza y, sin decirlo, ensayaron el gesto de sumisión. Hugo notó el detalle. Los pasos se sincronizaban justo al pronunciar la palabra sumisión, en susurro, como si el piso tuviera un metrónomo debajo. A la derecha, el sumo cantor practicaba una frase con la voz templada de quien sabe cortar el papel con el aire. Quien porta la corona se inclina. La entonación era limpia, impecable, la inflexión no. Ahí había trampa. Llevaba el peso hacia su inclinación, como si la orden viniera del templo, no de los dioses. Esto no suena gracias. Suena a bajada de cabeza, pensó. Se le escapó una sonrisa mínima. No podía rondar como turista. Pamenes le había dado una rutina. Dejar el paquete, marcar media luna, en señal de espera, contar 80 respiraciones antes de irse. Pero también le había recordado el oficio. «Mira bordes», le había dicho. Así que miró los bordes. Índice sobre la tráquea. Lo hizo un sacerdote mayor al pasar frente a un acólito que sostenía un rollo. No era amenaza, era señal de bajar el tono justo antes de la puerta del eco. Un escriba alzó las cejas y pestañeó lento hacia el estandarte del halcón. La tela vibró apenas. Alguien arriba afirmó con la cabeza. Cordón doble en la muñeca, marca de casa ajena, se desplazaban siempre en diagonal, pegados a los marcos, evitando la línea central como si quemara. Uno llevaba una bandeja vacía, con el hombro hundido. Escondía algo entre la tela y la piel. Otro tocó la tercera losa del eje con la punta del pie, probando la trampa de aceite que Hugo había olido en la víspera. El suelo estaba otra vez resbaloso. «No seas imbécil», se dijo a sí mismo. «Mira y calla». Un acólito joven, cara de buena gente, ojos entrenados, reapareció detrás del pilar con una tablilla de lectura. Tenía los márgenes limpios, la cera muy nueva. Caro recordó su punto minúsculo en el paquete original, el dedo del meñique hundido en la cera tibia.
Se acercó lo justo para revisar el intríngulis, sin desobedecer. La tablilla que sostenía el acólito no era de las suyas. No traía el borde de los 3 puntos, que era la denotación de una señal de abierto, ni la diagonal de pelado. Traía en cambio unos rasgos cortísimos a los lados del texto, como garras. Sin saber leer los signos, supo para qué servían. Eran marcas de respiración que torcían énfasis. Si se seguían, la frase, por la gracia recibida, caería por la gracia debida. Un pelo de diferencia, una ciudad de distancia. Hugo levantó la vista, buscando a Saruk. El capitán Omenki no había entrado como acordaron. Permanecía en la escalinata, espalda al mundo, fingiendo contar nubes. Si Caro hacía la señal, 2 dedos al suelo, 2 al pecho, Saruk movería piedras. Pero era pronto, demasiado pronto. Había que leer un poco más. Más allá, 3 takersis, nobles de la Castor Feridae, cruzaron el atrio con túnicas claras, collares de cuentas azules y ese andar de propietarios antiguos. El primero saludó al agua en el cuenco lustral con la palma alta, gesto superior a un subalterno. El segundo bostezó al entrar, gesto de desprecio educado. El tercero dejó que su anillo pesara un segundo sobre la tablilla del templo, como probando sellos sin tocar cera. El cantor los miró de reojo. No cambió su frase, pero el timbre le subió un hilo. Es un ensayo general, pensó Hugo. Sí, hoy le juegan a la Faerón por teatro. Una pareja de guardias del templo conversaba sin palabras. Uno contó los pasos del eje, otro tocó con los dedos el borde del cinturón donde faltaba un cuchillo. En el lado oriente, un acólito dejó caer a propósito una campanilla. El sonido se prolongó más de lo normal, como si buscara eco. Sí, eso es una clave, pensó Hugo. Cuando la campanilla llore, alguien pronunciaría la frase torcida. Dejó que el templo lo mechara. Vio al sumo cantor afinar su "Quien porta la corona" se inclina, con inflexión distinta cada vez. Una prendía el oído como orden, otra con humildad falsa, perdida. La última como humillación en acto. Si ese tono salía delante de la ciudad, Abcassid iba a salir hablando del poder del templo sobre el agua y la corona. Limpio, sin sangre y con aplausos. Truco viejo. Hugo se desplazó con la caja vacía hacia la balaustrada de la derecha, justo donde ayer había visto el tragaluz hacer halo sobre quien alzara la voz. Miró arriba. Polvo finísimo en el aire. Si la Faerón se paraba en la tercera losa, no solo resbalaría, y si no caía, quedaría envuelto en un halo ridículo, mientras al otro lado entonaban la palabra torcida. No, pues. Hugo apretó los dientes. Un acólito se le cruzó delante con una sonrisa neutral. ¿Algo más, mensajero? Nada, respondió Hugo. Estoy aquí solamente para esperar. El muchacho inclinó la cabeza con cortesía profesional. El gesto, el índice, pasó por atraque otra vez. Señal de baja voz. Y el pestañeo lento en dirección al halcón del estandarte. Arriba, una sombra se movió tras las celosías. Por fin, se habían cumplido las 80 respiraciones. Era un protocolo que decía retirarse. Hubo dio 2 pasos, lo justo para cruzar el eje. En el suelo, la tercera losa tenía el brillo aceitado, los bordes granitos pegados como sal. Un sirviente del templo pasó una mopa, demasiado amable, que en realidad pulía más. Rozó la piedra con la suela, apenas. La fricción le contó que habría resbalón si alguien con capa pesada pisaba sin avisarle al cuerpo. Se detuvo otra vez al lado del paquete original, todavía en mesa lateral. Buscó su marca, el punto minúsculo en cera. Ahí estaba, cerca del nudo, escondido a la sombra del puño. Bien. El paquete verdadero no lo habían violado. Lo iban a rodear, no a abrir. El golpe sería voz, no sello, más limpio aún. Hizo como quien acomoda su túnica y, con ese gesto, recorrió otra vez el perímetro. Vio a 2 sirvientes de Merkut intercambiar bandejas vacías como si pesaran. El codazo con que chocaron les dijo que dentro había hierro. Quién sabe si clavos para trabar un pestillo o ganchos para jalar una alfombra. Anotó mentalmente cordón doble, diagonal y bandeja dormida. Una esquiva joven se tensó. Se pasó los dedos por el cuello. La piel tenía el rojo de los que duermen mal. Así que hay tensiones adentro, pensó, y el miedo siempre habla antes que el culpable. Buscó desde el dintel a Saruk.
El capitán seguía apoyado en la columna de la escalera, viendo pasar palomas. Solo sus orejas, apenas ladeadas, decían que estaba oyendo lo que no miraba. Hugo no hizo señal aún. Respiró. El brazalete le respondió con un calorcito mínimo. Tranquilo, pareció decirle el metal. Mensajero, lo llamó el sumo cantor, voz suave, como cuchillo afilado en cuero. ¿Eres del palacio? Del polvo, señor, contestó Hugo. Fórmula corta, espalda recta. El polvo conoce el camino de todos, dijo el hombre, halago que se usa para las piedras. Avísale al capitán que hoy el templo agradece. Le sonrió con dientes guardados. Y que aquí nadie resbala. Hugo devolvió una sonrisa de vendedor, esa que no promete descuento ni pelea. Se inclinó lo necesario, dio 2 pasos hacia atrás. La camilla sonó una vez, corta. El acólito del ensayo respiró. El cantor probó su inflexión favorita en un susurro de prueba. Degradación pública, cuidadosamente disfrazada. Era suficiente para leer el plan, no para frenarlo. Aún no. Paméndez había puesto una regla. Mira y seña. Hugo retrasó la salida un par de respiraciones más para fijar en memoria el mapa. Tercera losa citada, tragaluz de halo, tabla con marcas de entonación, bandejas con hierro, cordones dobles de Mercut, estandarte del halcón como poste de señales, pestañeo lento de los ciervos y el índice en la tráquea para bajar de tono. Entonces, con la caja ya a un lado y el brazalete latiéndole al compás, salió del atrio y dejó caer la seña pactada hacia la escalinata, 2 dedos al suelo, 2 al pecho. Sarug no lo miró. Alzó la barbilla, lo justo, y se desperezó como que en cambio de pierna. Parecía que nada pasaba, pero pasaba todo. Siguió de largo hasta el borde del patio de lotos. El ajo allí tenía otra entonación. Se permitió por un segundo el lujo de pensar en el centro de Lima, en las casonas de balcones de madera que también sabían hacer teatro con sombras. Sí, mismo jueguito, otra utilería, se dijo. Luego guardó la nostalgia en el bolsillo. Se secó las manos en la túnica y apretó el paso. Aquel día en Abcasir, la palabra gracia podía convertirse en deuda con un capricho de voz, y su chamba, por primera vez de verdad, era ver sin que lo vieran y decir sin que lo oyeran. Templo de Amur, solo de copias, media mañana. El zumbido de los cálamos es lo primero que siente Hugo al cruzar el dintel. No hay música aquí, solo raspaduras finas, un carraspeo contenido y el color a tinta que se pega en la lengua como si fuera sal. Las mesas de piedra están alineadas a pulgada y media de la pared, lo justo para que el calor de las lámparas no arrugue las tablillas sobre cada mesa. Cuenco de resina, cera tibia, trapos de lino. En las esquinas, sellos con la balanza y con el halcón y con el ojo del agua. 3 acólitos escriben sin mirar a nadie. Uno joven repite el texto en un susurro para no equivocarse y va manchando de cera un borrador que oculta y rescata de debajo del codo. Hugo entra con paso de mensajero torpe. Túnica lisa, el brazalete cubierto por la manga, una caja con tablillas auténticas apretada contra el vientre, como quien teme romper un huevo. Se aclara la garganta. Disculpen, yo soy nuevo, dice. Me han pedido revisar destinatarios antes de entregar en la sala mayor. No quiero malograr un sello y después que me corten la oreja, ya saben. El calígrafo joven levanta apenas la vista. Tiene el tipo flaco, dientes parejos y manos nerviosas. Responde sin dejar de mover el cálamo. Deja la entrega en la mesa de tránsito. Aquí no se revisa nada. Claro, claro. Hugo se queda obediente. Un paso más del prudente. Solo, bueno, quiero saber si el destino final siempre es el altar de lotos o pasa por algún archivo del templo. Me han dicho que hay doble recibo. El chico vacila medio segundo. Lo suficiente. Altar. Archivo después. Dice, mecánico, pero se le entibia la voz. Gracias. Asiente Caro, y mientras acomoda la caja, levanta la mirada como quien no sabe dónde pararse. El joven vuelve al susurro y Caro lo atrapa, al vuelo, sílaba por sílaba, como en una audiencia difícil. Amjur, señor de la vasalla, quien porta corona, se inclina. La frase cae con el peso exacto que ensayaba el sumo cantor afuera. Caro no se mueve, el calígrafo rehuye su mirada justo al decir vasalla.
micropausa de culpa, y, de inmediato, tapa el borrador con la muñeca como quien apaga un insecto. ¿Esa parte la pronuncia el cantor o el lector sacerdote? Pregunta Karu, con torpeza estudiada. Es que Paménes me ha dicho que según quien lea, yo espero a un lado o al otro. El cantor, responde el muchacho, rápido, molesto de estar hablando. Ah, ya. ¿Y el jefe quién es acá? Para saludar, pues. La granja cama, dice otro escriba, sin levantar la cabeza, y al hacerlo deja ver el índice teñido de azul, de tesoro. Ese pigmento caro que usan los contadores de estado. La granja cama afirma todo. Así que la tinta no miente, piensa Hugo. ¿Hecama? ¿Hecama de Cuadra del Norte? Sondea, como quien debe llevar recado. Hecama de tesoro. Si no tienes más, retírate. Estamos en copia final. Hugo hace demanda de irse. Tropieza a propósito con la mesa y deja caer un cordel. El calígrafo, reflejo puro, se agacha y el borrador queda al aire, un suspiro. Solamente un leve momento. Karu lee de un vistazo. Amhur, señor de la vasalla, toma por lo que derecho te es debido. A la corona, por gracia, le corresponde inclinarse. Aquel por gracia le suena más a por desgracia. No hay tachones, hay marca de respiración al margen, garras cortas que ordenan dónde cargar la voz. El chico recupera el papel con un tirón y lo mete bajo otra tablilla limpia, con cera nueva. Perdón, dice Karu, humilde. Soy de barro todavía. Ya te harán, murmura el escriba, y por primera vez lo mira con persona. Si no te cortan la cabeza primero. El mensajero finge no entender. Coloca las tablillas auténticas en la mesa de tránsito, marca su media luna de espera con un punzón, su punto secreto en cera junto al nudo, y sigue con su libreto. Ah, una cosa más. ¿A qué hora es la hora del rito? Para calcular mi vuelta. Cuando el sol toque el tragaluz del eje. Campanillas 3 veces. El chico no parece notar que está dándole a un desconocido la clave. Ah, listo. Gracias, maestro. Hugo retrocede hacia el marco de la puerta. Un acólito mayor cruza con la bandeja. El azul de su cálamo mancha el borde de los dedos. Mismo azul. Tesoro repartido tinta y órdenes. Otra pieza más empezaba a calzar. ¡Mensajero! Lo intercepta una voz detrás. La granja cama pregunta si ya entregaste. Caro no gira de inmediato. Ensaya una cara de torpe. Oh, claro, sí. Dejé en tránsito, con media luna. ¿Desea algo más la señora? Que no me rodees, dice el acólito, con sonrisa de telar. Hoy no se errará ninguna sílaba. Ah, yo nomás llevo barro, contesta Hugo, tal y como le han enseñado. Ya me retiro. Sale. El pasillo de las piedras conserva el frescor de la noche y la luz de los tragaluces cae a tajos. Hugo camina sin apuro hasta el patio menor donde los mozos lavan pinceles con arena fina. Se sienta en el borde de una pila como quien espera otra orden. No escribe en tablilla, lo hace en la cabeza. Ritmo y palabras. Muy bien, veamos. Texto adulterado. Amhur de la vasalla. Texto correcto. Amhur. Testigo del juramento. Hay una inflexión del cantor, que es peso que se inclina. La clave de inicio, 3 campanillas. Firma Jecama, lata el dedo azul de tesoro. Puente, traga luz del eje. Piso, losa 3, aceitada, para que la farerón resbale, y todos vean un mal presagio. Auxiliares, cordón doble, gente de Mercut. Aquella lista mental significaba varias cosas, que le estaban tendiendo una trampa simbólica y técnica a la Faerón, como si hubieran escondido un mensaje de rebelión dentro del rito. El texto adulterado, donde se cambiaba testigo de juramento por señor de la vasalla, era el núcleo del sabotaje, un cambio de palabra que convertía una invocación cívica en una plegaria de sometimiento. No era un error de escritura, era un intento de alterar el sentido político del canto sagrado, insinuando que la Faerón gobernaba por vasallaje y no por juramento libre. La inflexión del cantor, peso que se inclina, señalaba que incluso la entonación había sido manipulada para dar más fuerza al término adulterado, de modo que el pueblo, al escucharlo, percibiera una reverencia falsa, un sometimiento. Las 3 campanillas como clave de inicio indicaban que la ceremonia había sido planeada con precisión ritual.
Cada sonido marcaba el momento de inserción del error. La firma de la gran jecama, dedo azul de tesoro, delataba el origen. Una funcionaria de los talleres del tesoro, especialista en tintas y sellos, lo que implicaba que la falsificación no venía de afuera, sino desde dentro del sistema, desde quienes tenían acceso a los documentos oficiales. Puente, tragaluz del eje. En el puente del tragaluz del eje, dentro del templo y en el piso de la losa aceitada. Todas esas eran coordenadas o señales de posición dentro del recinto ceremonial, usadas para marcar el punto donde había que colocarse o activarse la trampa. Quizá una losa dispuesta para abrirse, un eco manipulado o un reflejo que alteraba la voz del cantor. Finalmente, los auxiliares de cordón doble, gente de Mercut, implicaban una complicidad entre los guardias y los servidores asignados a la ceremonia, pues el cordón doble servía para dividir el paso del cortejo y aislar al cantor en el momento exacto de la duración. En conjunto, todo el registro que Hugo había construido revelaba una operación de sabotaje en múltiples niveles, litúrgico, acústico y político. Y sobre todo, religioso. Era un acto de propaganda encubierta disfrazado de error ritual, cuya meta era desacreditar el juramento público de la Faerón ante los ojos del pueblo, con el fin de hacerla ver como indigna del faeronato. Hugo le toma el pulso al brazalete bajo la manga. El metal le responde con una tibieza breve. Respira hondo. Piensa en Lima, sin querer, en sus amigos, en el centro, en un juzgado con aire a humedad, en un secretario que cambia una coma y un nombre que quedaba hundido. Mismo truco, pero otra utilería. Incienso en vez de café. Regresa por el corredor, en la boca del atrio, se cruza con Jacama, la reconoce aunque no la ha visto nunca. Túnica impecable, de tende de cuerdas verdes, hermosa, rostro fino, sonrisa de comerciante que nunca pierde. En la mano derecha, el rastro de azul. La mujer no mira a Karú, mira su brazalete. Solo entonces lo saluda por jerarquía, no por rostro. Mensajero, musita, y la palabra suena como si costara dinero. Del polvo, mi señora, responde Hugo. Fórmula corta. Todo en su sitio. Dicta cama a nadie en particular. Hoy el templo agradecerá con orden. Pasa de largo. Su capa huele a resina cara. Karu siente que algo en el ambiente se cuadra. Cuando la plata pone la música, los demás marcan el paso. Se muerde el pensamiento. No era hora de afilar frases. En la escalinata, Saruka ensaña insolencia. Hugo le pasa cerca, sin detenerse, y deja caer en el suelo el gesto pactado. 2 dedos al piso, 2 al pecho. El capitán no lo mira, solo se rasca la ceja, distraído, y el pliegue de la frente se le quita, medio milímetro. Mensaje recibido. ¿Qué tal? Pregunta Herc en voz de hilo, que ha estado oliendo costumbres. Con guión, dice Hugo. Hay letras torcidas y el piso está enjabonado. Bueno, resbaloso en sí. La granja cama firma, y el tesoro cover con voz. Ajá. Responde Dardaric. Entonces haremos aire. Vuelven por el patio de lotos. Las flores se han abierto un poco más. Parecen oír. Hugo, al pasar, baja la vista a su propia sombra y ve, por un segundo, ese farol mínimo pegado a la punta de su pie. No parpadea. La sombra lo oculta otra vez. La ciudad se prepara para el espectáculo. Arriba, en las galerías, la gente empieza a ocupar los bordes. Abajo, el agua sostiene el murmullo como quien afina el instrumento. En el archivo, Pameles no pregunta, ¿está seguro? Pregunta, ¿nombre? Jecama, contesta Hugo, dedo azul, órdenes de tesoro. Cambiarán la palabra testigo por señor, y la frase quien porta corona se inclina, la quieren masticar al aire. Los taqueris ya deben estar guardando sitio. Creo que va a ser para ellos un gran espectáculo, sobre todo para que se crea que es un mal presagio. Pamela cierra los ojos un latido y asiente con la barbilla como si pudiera ver la cadena de manos desde el cálamo hasta el canto. La tinta no miente. Dicta. Ve y mira. Cuando lloren las campanillas, cuenta 3. Si el cantor respira donde han marcado garras, le rascamos el piso. Aire, no sangre. Entendido. Hugo se aleja, acomoda la túnica, se seca el sudor con el antebrazo. Antes de acomodar la puerta, regresa medio paso
y deja en la mesa de Pamenes una tablilla con 2 palabras que en Lima habría escrito en su cuaderno negro. Señales de Alcacir. La ciudad habla con tinta cuando quiere humillar sin mancharse las manos. Sale. El brazalete bajo su manga late una vez más. Breve, como si el farol dentro de su metal también hubiera leído la frase y asintiera. Palacio Soferti, Archivo Mayor, mediodía. En el archivo mayor todo olía a resina envejecida y a polvo bien peinado. Pamenes había escuchado el informe de Caru, sin pestañear, con ese silencio de los que cuentan años por tablillas y copias. Solo al final dejó salir el aire por la nariz, como quien sopla una brisna que estorba. Muy bien, si hay una trampa hay que responder con la ley, Dijo, y lo condujo a una estantería alta donde los lomos de barro formaban una muralla de siglos. Arriba, en el tercer cuerpo, Pamenes tanteó hasta dar con una tablilla doble envuelta en lino gastado. La bajó con reverencia de sacerdote. En la cara exterior un cuño antiguo, una balanza, un loto, y debajo el nombre de una faerón casi olvidada. Este es uno de los edictos de Kes, una regente de hace varias centurias, intentando declararla sierva del templo. Se salvó con la fórmula. La corona responde ante Maat y el pueblo. Si entonces sirvió hoy también. Dispuso la pieza sobre la mesa en piedra negra. Hugo, a su lado, se quitó el sudor con el antebrazo y se inclinó para leer la piel del barro. Muescas de ritmo, la vieja grafía de los escribas del río y la firma de un canciller con mano de alfarero. Había peso en esas líneas, como en la sentencia que arrastraba las cadenas. Haremos una contabilidad. Dictó Pamenes, ya con los útiles, cera tibia, cálamo, sellos. Mismo formato, sello correcto, y una adenda marginal que le amarre la lengua al cantor. Amjur será testigo, no señor. Quien aparte la voz de ahí cometerá una herejía. ¿Comprendes? Hugo tomó un paño para sostener la lámina en progreso y se permitió un guiño chiquito. O sea que si quieren jugar con otra entonación, que jueguen con otra cosa, dijo. A la voz le ponemos collar. Pamenes no sonrió. Se le prendó un poco el ceño. Giró el cálamo, probó el filo y se puso a calcar. Su caligrafía era soberbia, de esas que no admiten discurso, letras sembradas como hileras de palmas, los márgenes respirando exacto. Hugo seguía el trazo como quien mira armarse una herramienta. Entonces apareció Saruk. Pasó sin ruido, la sombra del lobo en la puerta. ¿Qué hay? Preguntó. Ley. Respondió Pamenes, sin levantar la vista. Y rotación de postas. Esta tablilla es la que debe tocar el látigo sagrado. No hay más. El capitán asintió y empezó a repartir órdenes con la economía de un cuchillo. Trajo a Herc, llamó a 2 mensajeros del ala este y fijó una ruta triple para la pieza del corredor de papiro, galería del halcón y la escalera del eco. Ningún siervo caminaría solo. 3 manos, 3 sellos, 3 tiempos. Si uno caía, 2 cubrían. Si 2 resbalaban, el tercero volaba. Comprendo. Aire, no sangre. Recordó Saruk. Si alguien nos cierra una puerta, dejamos seco el piso y entramos por otra. ¿Comprendes? Hugo respiró. El brazalete le contestó con un calor leve, signo de buen augurio o puro metal obediente. Volvió a la mesa. Pamenes había calcado la columna central y ya trabajaba en la adenda. En el margen izquierdo, líneas finas que parecían cámaras de aire. En el derecho, el dictato que obligaba al cantor. Nombrar testigo a Amjur y no señor bajo sello real y pena de impiedad. Cada palabra tenía el peso de un escalón. Nos falta un hueco, dijo Hugo, girando la tablilla a la luz. Hecama no tocará el texto, pero improvisará voz. La humillación se cuela por el oído. Pamenes dejó el cálamo. Lo miró como quien mira a un peón que empieza a moverse como caballo. Entonces propone algo. Bueno, deberíamos poner una cláusula aparte, corta, pegada al sello. Si el cantor altera una sola sílaba del texto sellado, el consejo mandará hacer inspección al templo por falta grave. A ellos no les gusta que les revisen los arcanos. Pero eso debería pasar. El escriba mayor inclinó apenas la cabeza, tomó aire y escribió. Si el que canta cambia el modo de decir el sello, que el consejo entre y mire, y lo llame falta ante Mahat. Punto. Terminó.
Remató con una flor de cera para amarrar la adición al cuerpo principal. Gekama, murmuró Saruk. Dedo azul del tesoro. No va a querer esa vista. Por eso va a leer como corresponde, contestó Hugo. Una cosa es jugar en el ensayo y otra invitar al consejo a su patio. Paméndez acercó la tablilla al fuego para sellar la cera sin mancharla. Con pinzas estampó el cuño real, balanza y loto. Luego aplicó el cuño de recibo, 3 puntitos, en diagonal. Finalmente, un tercer sello chico, casi un lunar, marca de tránsito protegido que solo el archivo conocía. Hugo vio cómo la cera tragaba el relieve con un suspiro. «Listo», dijo Paménez. «Ahora camina». El movimiento fue de relojería. Saruk repartió la carga, Herc primero por el corredor del papiro, luego Sabutker con la galería del halcón, por último un siervo de confianza, Menej, por la escalera del eco. Hugo, sin tocar, pegado 2 pasos atrás de cada uno, contando respiraciones y sugiriendo esquinas. En cada puerta, un artari comprobó sellos y manos. A mitad de la galería, un sirviente de Mercud apareció con la bandeja sospechosamente liviana. Saruk se adelantó, lo giró con una cortesía de filo y lo dejó mirando al muro sin saber por qué estaba ahí. En el descanso de los lotos, Hugo notó que el tragaluz ya marcaba su camino de luz sobre el eje. Faltaba poca mañana para que las 3 campanillas sonaran. La tablilla, sin embargo, respiraba bien, caliente por dentro, con los sellos quietos. Atril sagrado. Dijo Saruk, cuando por fin llegaron a la sacristía. Se deposita, no se entrega. Paménez, que había seguido el curso por rutas internas, apareció con un gesto breve, trayendo aún tinte en la uña. Colocó la contratablilla sobre el atril menor en los textos previos y, por protocolo, llevó el edicto de Ques, original, al lado, como precedente. Su presencia, como un testigo sentado a la mesa, volvía sagrada cualquier duda. El templo quiere comedia, Dijo el escriba mayor, ahora sí con una sonrisa de esquina. Nosotros traemos tragedia bien escrita. Y final legal, añadió Hugo. No hay aplauso más duro que el sello. Saruk afinó la escucha. Le llegaba muy lejos el ensayo del cantor, ese filo de voz que partía el aire. Miró a Karú. Hugo. A tus señas, siervo. Hugo acomodó la manga para dejar asomar el brazalete del metal bajo la luz. Palpitó una sola vez. Sí, vio a Gekama entrar en la puerta lateral. Túnica de lino perfecta, sonrisa con cuentas verdes. Alzó la vista lo justo para meter sello y atril. Un chispazo minúsculo en su gesto. Un cálculo malogrado. Y luego esa cara que guarda cartas para el siguiente juego. El rito caminar con orden, declaró educado. Con ley, Corrigió Paménez. y con testigo. El sumo cantor llegó detrás, probando respiración como quien mide escalones. Paménez le tendió con la inclinación exacta la contratablilla. El hombre tomó, leyó con el ceño plano, y su ojo, apenas, tocó la adenda. La palabra consejo hizo cosquillas aún en gargantas entrenadas. Alcanzó a mirar el edicto de Ques a la izquierda. Bajó los párpados, comprendiendo la emboscada jurídica. Si te desviaba, no solo ofendía a la corona, ofendía a Maat. La ciudad agradece a la Faerón su prudencia, Dijo el cantor, con esa voz que nunca se moja. Pero le cambió el timbre una partícula, de dueño a testigo. Salieron. Afuera, Abkasir ya se llenaba. Los takersis lucían collares de cuentas azules y con ese andar de quienes tienen la mesa servida. El halcón de los estandartes parecía oler a hierro que no se veía. Caro se quedó a la sombra del pilar del norte, donde la luz no hace halo de burla. Saruk se perdió entre los omenki y soldados con cara de nada. Paménez se disolvió en pasillos como si fuera humo. Ya pues, murmuró Hugo, bajito, que hoy cante la ley. Y la laguna de los faroles, invisible pero presente en el rumor subterráneo, guardó el eco. Arriba, 3 campanillas ensacharon su llanto. El brazalete le apretó la muñeca un instante, como si otro farol por dentro marcara el compás. Y Hugo entendió que, por una vez, la ciudad iba a aprender que también el incensario responde ante la balanza. Atrio del templo de Amhur, mediodía. 3 campanillas lloran desde lo alto y medio de Abkasir. Se recoge bajo los estanques escalonados. Los notos saben su amarillo como si el sol saliera adentro del agua. Columnas de la piel azul y sostienen sombra fresca.
La piedra de basalto del eje central guarda, por fin, un velo de arena que alguien dejó por seguridad. El murmullo de la ciudad se ordena, ese zumbido que hace cuadrarse las espaldas y bajar las pestañas. Nefertari entra en el pórtico oriental, la corona firme, la capa carmesí cae sin arrastrar, la lámpara de juramentos discreta palpita una uña. Camina recto, no por el centro aceitado de ayer, sino un palmo a la izquierda, donde la piedra ya no muerde. En el pórtico opuesto, Merkut aparece en la sombra, contando respiraciones con las manos cruzadas a la altura del vientre. Los ojos quietos, el anillo inmóvil, la sonrisa guardada para el aplauso. Hekama se adelanta a la mesa. La contratablilla lo espera sobre el atril, gemela a las del templo, pero con el sello real recién mordido y el edicto de Kes a la izquierda, como si la historia hubiese venido en persona. Al tocar el barro, la sede de cuño reluce, apenas, y en ese brillo el escriba entiende el costo del atrevimiento. Una sola sílaba desviada y su nombre estrena al altar del tribunal de Maat. Traga saliva. La tinta azul del tesoro le mancha un poco la cutícula. El sumo cantor toma aire. La plaza inclina el oído. Amhur, Su voz corta el incienso. testigo del juramento. No dice vasalla. La palabra correcta baja como agua limpia. El alivio corre, no grita. Un temblor de hombros. Así es, breve de los clanes del río. El suspiro del sonido de las artesanas que huelen aceite viejo cuando lo hay. La inflexión busca el truco de quien porta corona se inclina. Encuentra en el margen la adenda de Pamenes que planta como guardia. La corona responde ante Mahat y el pueblo. El cantor cambia peso, obedece el sello y sigue. Nefertari inclina la cabeza, no ante su amo, sino ante la ley. La lámpara de juramentos le tiembla un hilo de luz, satisfecho. Los sacerdotes, forzados a la antigua, repiten las cadencias que los protegen a ellos mismos. Merkut aplaude, pero tarde. Se le ve calculando, girando, para acomodarse al resultado que no esperaba. Los takersis hacen chocar sus cuentas de devoción medida. Saruk ya estaba mirando los bordes. Dos acólitos, cordón doble en la muñeca, se preparan, tensos, a desplegar una banda oculta tras el estandarte del halcón. La seda, enrollada, muestra la primera letra. El capitán llega con protocolo implacable y voz de Manuel. Por orden de seguridad del eje, ningún aditamento no sellado sube al atrio en el día del rito. No empuja, cambia de sitio, como una cortesía que humilla sin herir. Gira a los muchachos hacia el corredor de sacrista. Les deja la banda en las manos y firma con el mentón un después hablamos. Otro Darik, Herc, queda plantado en el hueco de la columna como tapón que sonríe. La palabra sumisión no encuentra aire. Cuando el cantor cierra su discurso con el que, así sea, la plaza exhala, Pamene se levanta lo justo para que su voz llegue a la Faerón y a nadie más. Mi Faerón, dice, con la economía del irrefutable, el cebo del archivo vio la grieta. Nefertari no pregunta qué grieta. Ya ha pisado y no había resbalado. No pronuncia nombres. Discreción absoluta. Pero al avanzar hacia el pórtico deja caer la mirada en diagonal. Un segundo apenas sobre Karú entre sombras de columna. La mirada dice te he visto. El brazalete debajo de la manga le responde con un calor ínfimo, como si por dentro ardiera un farol que entiende. La comitiva real se retira por el flanco del patio de lotos. Los lotos cierran un poco, saciados de luz. Los clanes comentan en voz baja que el templo cantó como corresponde, que Maat estuvo atenta, que la Faerón tiene el cuello entero. Las lavanderas guardan el chisme bueno en la tarde. Buenos presagios. El agua del canal interior se lleva sin prisa la palabra testigo de los barrios. En un corredor lateral, lejos del perfume de resina, Hekama se seca el sudor con un paño azul y mira, por primera vez en mucho tiempo, su propio miedo. Alguien le ha movido el piso sin alzar la voz. Muerde la tela. Nemta, Nemta, masculla, sin sonido. El gran tesorero que eran hombres. Piensa en el brazalete que vio brillar en la muñeca de uno de los siervos, en una arena que apareció donde nadie la autorizó, en un sello que no estaba ayer. Repite para adentro. Nadie merodea.
y descubre el gusto amargo de la frase cuando se la devuelven con ley. Su dedo azul deja una línea mínima en la pared. Juraría que fue accidente, pero no lo fue. Afuera, la ciudad recoge las campanillas como quien dobla un vestido de fiestas. Saruga hace inventario de sombras. Pamenes archiva el momento con una pulcritud de hechos. Nefertari guarda la lámina de Kes, como quien vuelve a poner su amuleto en su sitio. Hugo, Karu, siente el metal tibio en la muñeca y apunta en silencio una última línea. Hoy la voz ha mandado y también mandó el sello.